tardes. Mi nombre es Joaquín Reina, como bien decía los señores de Atregu, director del área de energía y residuos. Actualmente estamos asociados a una empresa que se llama Tech Engineering, una empresa que hemos formado una sociedad, un holding, y nosotros como empresa individual pues le estamos atendiendo todo lo que es el área medioambiental. Y bueno, queremos traer aquí un nuevo desarrollo que estamos haciendo, un nuevo desarrollo, como bien decía acá el colega, es un desarrollo finalista de tratamiento de básicamente aplicable a los tratamientos de los concentrados procedentes tanto de ósmosis inversa como de evaporación, y es la inertización. Todos conocemos la inertización, que existe como tal actualmente como tecnología, pero la inertización que existe es la inertización en masa, que tiene sus ventajas y claro, sus desventajas. Nosotros, bueno, traemos lo que es la inertización en fase dispersa, nosotros le hemos llamado ILF, que la estamos fomentando como una nueva tecnología para los tratamientos de los lixiviados de vertedero, pero repito, es una tecnología finalista, está en fase de desarrollo, y lo que les voy a presentar aquí todos son resultados a escala de planta piloto. Entonces le propongo este es el índice que le propongo, ver un momentillo quién es Energy Way, la problemática que tienen los lixiviados, hacer digamos, movernos por lo que es la tecnología para el tratamiento de los lixiviados, que ya se ha presentado y se seguirá presentando durante el día de mañana. No voy a hacer hincapié, solamente voy a mostrar algunos conceptos básicos, las tecnologías actuales que se están introduciendo, que están en fase de desarrollo e introducción, como la que presentaban acá los colegas. Intentaremos entrar ya en lo que es la inertización en fase dispersa, las conclusiones, y luego pues hacerle una invitación a unos cursos que estamos impartiendo en el tema de tratamientos térmicos y en el tema de lo que es limpieza de biogás. Ante todo, la presentación tiene, aunque es una presentación desde el punto de vista técnico, tiene un objetivo también de divulgación, tiene un objetivo también en cierta forma comercial, pero ante todo de buscar socios para ver si cerramos ya esta tecnología y la podemos aplicar ya a escala industrial, que ya ha sido probada a escala industrial por el grupo CESPA, con el cual se cerró en su día un contrato por alrededor de unos 5 millones de euros de desarrollar esta tecnología, pero los momentos actuales han sido bastante difíciles y todo por el pues todo ha quedado, digamos, parado. Así que si se motivan a participar, pues estaríamos muy gratos de haber estado aquí con ustedes. Bueno, en nuestra área de acción nos dedicamos a lo que es el tratamiento y valorización de residuos y a lo que es la energía renovable, aplicando siempre tecnología propia basada en nuestros trabajos de investigación y desarrollo, aplicando lo que es la industria, la ingeniería química, la industria de procesos, y lo tratamos para cada proceso y para cada afluente diferente. Nos hemos especializado en el tema de limpieza de biogás, tenemos varias ya plantas funcionando en lo que es España y actualmente estamos ya incursionando en lo que es América Latina, donde tenemos un proyecto muy interesante con el grupo Acciona en México, en la depuradora más grande del mundo, que es la de Atotonilco. También, bueno, es nuestra especialización lo que es el tema de la renovable, en el caso del uso de los tratamientos térmicos como son pirólisis y gasificación de biomasa. Y bueno, ya hace un tiempo atrás hemos ampliado ya lo que es al tratamiento de atmósferas, contaminantes, aguas residuales, y en todo hemos siempre intentado introducir nuevas tecnologías. Y actualmente, por eso era la invitación, estamos fomentando los cursos de formación en el área de las energías renovables. Tratamiento térmico y biogás. Una de nuestras referencias, que parte desde el año 2001, es el módulo Violin Dry, dedicado para lo que es el secado y en cierta medida eliminación de silosano por enfriamiento, que se le hizo al grupo ERA en el vertedero de Vaquerice, donde se le desarrollaron 3 unidades, cada unidad trata 500 metros cúbicos a la hora, da un grado de reducción de la humedad del 50-75% y reduce, de acuerdo a las temperaturas de trabajo y el tipo de silosano, entre un 40 y un 50% de los silosanos, generalmente los tipos D.
La tecnología Violin silosa, dedicada generalmente para lo que es la remoción, digamos, acondicionamiento del biogás, básicamente remoción de silosano, eliminación de humedad, en cierta medida también eliminación de amoníaco y sulfuro de hidrógeno, así como los hidrocarburos halogenados, muy característicos en los vertederos. Esta fue la planta que se le desarrolló al grupo Urbacer en el vertedero de Arico, en Tenerife, Isla Canaria. Tiene una capacidad de tratamiento de 3.000 normametros cúbicos a la hora. Aquí tienen las concentraciones de entrada y aquí tienen las concentraciones de salida. Estas analíticas fueron las bases fueron las bases de debate técnico para lograr que nos adjudicaran el proyecto que actualmente Acciona pues está llevando en Atotonilco, México. Esta es la primera planta, también es nuestro desarrollo. Desde el punto de vista somos los propietarios intelectuales, los propietarios físicos es el grupo ERA Holding, es la planta de biogás para la automoción. El proyecto se llama Violin Energy, lo que hace es sencillamente transformar por vía química el biogás en un gas con características similares al gas natural, PCI elevado y constante, y que puede ser usado para inyectar a red, que no es muy utilizable acá en España, sí en los países del norte como Alemania, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, ERA lo ha dedicado para abastecer de combustible a la flota de coches internos que tiene, en este caso 35 coches que tiene. Vuelvo y repito, la primera planta del gobierno español. Hay otra ya que la llevó SUSI, que está en el complejo Valdemín Gómez, pero el otro sistema es por agua, este sistema es químico. Tiene una capacidad de tratamiento nominal de 100, produce una producción de biogás para la automoción de 58 y permite mover 35 coches al día. Aquí está lo que es la planta como tal, es decir, la planta donde se produce el biometano o el gas natural a partir del biogás, y aquí está la planta de compresión, almacenamiento y dispensaje que se inyecta al coche a 250 bares. Esta es otra de las referencias que tenemos, es la introducción de lo que es el secado por aspersión en el tema de los tratamientos de los lixiviados. En esto vamos en competencia, en este caso, con el grupo CESPA, porque desde el año 2001 venimos trabajando en la misma línea de introducción del secado por aspersión, en lo que es el tratamiento de aguas residuales de vertedero como tratamiento finalista. Es decir, la tecnología de secado por aspersión no es nueva, existe desde hace mucho tiempo, es muy aplicada en la industria farmacéutica, en la industria química, en la industria de alimentos, en la de detergente, en la de fertilizante. Lo único que al traerla al tema de los lixiviados, que tienen dos características, son corrosivos y muy erosivos, pues una de las características, es decir, uno de los elementos fundamentales que constituye el corazón de este tipo de tecnología es la boquilla, y si no se diseña una buena boquilla, si no se busca una buena boquilla o si no se selecciona una buena boquilla, como ya hablaba, pues grandes serán los problemas que se tendrán. Bueno, aquí tienen esta tecnología, lo que hace sencillamente es utilizar calor. Puede ser un calor residual, puede ser el calor del biogás, y en este caso lo que se hace es una atomización sencillamente del líquido, se dispersa en pequeñas partículas, aumentando enormemente la superficie de contacto, lo que mejora los coeficientes de transporte de calor y masa y hace que se haga una evaporación flash. Y ya lo que se obtiene es un sólido seco. Bien, en dependencia de ese tipo de sólido estarán las condiciones de operación. Por ejemplo, este fue uno que se le hizo para el caso de Befesa, para la recuperación de aguas salinas, en la recuperación de las sales de las aguas salinas, que ellos utilizan sal, salmuera para lo que es el tema del tratamiento y recuperación del aluminio, y lo que se recogía sencillamente era la sal y se devolvía a proceso. Cuando se hizo con el caso de los lixiviados, bueno, se obtuvo este tipo de polvo, es un polvo fino con un tamaño de partícula de alrededor de 85 micras, pero ambos tienen la característica que si usted le vierte agua, vuelven a producir el mismo lixiviado o la misma agua que le dio origen, o un agua peor porque tiene un grado de concentración de sales muy superior al que le dio origen. Eso sí, el grado de reducción, de minimización que se logra es bastante elevado y siempre está en relación con el proceso de origen o de la concentración de sólidos que esté. Osmosis inversa, sencillamente por así, pues estaríamos hablando de un 5 a un 7, osmosis inversa de 1 a 2 etapas, pues estaríamos hablando entre 7 y un 12, evaporación estaríamos hablando de un 14 a un 20, evaporación más concentración, pues estaríamos hablando de un 20 a un 30%. Y esto es, bueno,
vuelvo y repito, de lo que estamos hablando son técnicas de tratamiento finalista que nos podríamos decir tratamientos terciarios, comparándolo con lo que eso es, en términos general, tratamientos de aguas residuales. Este es el desarrollo que nosotros hemos hecho, sencillamente es una combinación del secado por aspersión y la inertización. Lo único que sencillamente aquí lo que hacemos es atomizar el líquido y pulverizar el reactivo. El reactivo no es más que una mezcla del 50% de óxido de calcio más cemento, y sencillamente lo que hacemos es inertizar, inmovilizar todos los contaminantes dentro de una matriz que luego, conjunto con el cemento, hace que la lisiabilidad sea nula. Quédense con esta tabla porque esta tabla es uno de los últimos experimentos que hemos desarrollado, donde ya los resultados son bastante adecuados, sí, son bastante correctos. Y aquí, bueno, pueden ver con los 3 lisiviados que se realizaron. Sencillamente estos se instaló en Pierola, en un vertedero perteneciente al grupo CEPA en Barcelona, y se probaron 3 tipos de lisiviados de 3 instalaciones, de Orís, de Palau Tordera y de Pierola. Bien, lo único que, bueno, aquí si ven hay una variación en los colores, sencillamente mayor concentración en lo que es la parte que lisibia, sencillamente a la presencia de materias orgánicas. Esto sencillamente se debe a que tratamos con la misma fórmula, con la misma receta, los tres tipos de lisiviados, que no debía ser. Debía tratarse cada uno con receta diferente, porque cada uno es diferente. Uno viene de un proceso de ósmosis inversa, otro viene de un proceso de ósmosis inversa más evaporación, y otro viene de un proceso de ósmosis inversa de 2 etapas. Bien, esta fue otra de nuestras referencias en lo que es el tema de tratamientos térmicos, es la recuperación de metales que llevan diferentes tipos de aluminio, y aquí sencillamente lo que hacemos es una pirólisis pura y dura, bien, y luego con un tratamiento sobre base de nitrógeno para recuperar un aluminio de una calidad por encima del 95%, que sirve para reutilizar, recuperar o devolver al ciclo del aluminio. Esto también se le hizo a lo que es al grupo ERA, una planta piloto, con el objetivo de demostrar esta técnica como viable para lo que era la valorización de estos tipos de residuos, generalmente residuos de la industria del papel y el cartón, también aplicable a la industria del cable eléctrico, etcétera, etcétera, con la vista de recuperar cobre, aluminio, acero, etcétera, etcétera. Este ha sido uno de los últimos desarrollos que hemos hecho. Se lo hicimos a una empresa aquí en Huesca, que se dedica a esto mismo, de los cuales somos asesores de este grupo, es el grupo Resialum, que tiene una planta que por pirólisis pues recuperen parte del aluminio de los residuos de la industria del papel y cartón, y con el gas, tratan el gas, lo limpian, le quitan todo lo que es los aceites, los alquitranes para producir biocombustible, y el gas enriquecido en compuestos combustibles es enviado a un motor para generar energía eléctrica. Esta planta pues tiene su parte de tratamiento de gas, su parte de tratamiento de aguas, puesto que el sistema que hemos utilizado la tecnología que hemos utilizado es una tecnología húmeda, sencillamente un sistema de lavado por spray, luego un sistema de filtro en manga, luego un sistema de enfriamiento por condensación. Y bueno, estas son las características de esta planta. Trata 600 metros cúbicos a la hora, temperatura de entrada de 550 grados Celsius, temperatura de salida del gas de 3 grados Celsius, óptima para utilizar en motores, humedad relativa del gas por debajo del 20%, y las concentraciones de alquitrán que se logran en los gases pues están por debajo de los 10 miligramos por normal metros cúbicos. Y los servicios que ofrecemos de ingeniería: plantas llaves en mano, principalmente del tema de biogás, ya sea limpieza de biogás en toda su gama, o en el caso de la producción de biometano o calidad gas natural. Estudios, pues realizamos estos diferentes estudios, contamos con algunas plantas piloto que nos permiten hacer eso, y hacemos asesoría en los sistemas de limpieza de biogás, gasificación de biomasa, lecho fluidizado, biometanización, etcétera, etcétera. No le canso más con el tema de nuestro resto, y entramos a la problemática del tema del lisiviado, que todo el mundo sabe que el lisiviado hay que tratarlo porque
Es un residuo bastante tóxico, que es el residuo procedente del proceso de degradación biológica de la materia orgánica que se introduce en el vertedero, al cual se le suma el agua de lluvia, el agua que pueda venir externa, las que aportan a veces el ser humano, las recirculaciones que se hacen, que no son nada recomendadas, y por ello esto hace que sea un residuo altamente tóxico y por tanto la problemática es que hay que tratarlo. Hay que tratarlo sí o sí, hay que eliminarlo, si no eliminarlo, por lo menos reducirlo, con el objetivo, bueno, de evitar la contaminación que puede hacer en los suelos, en las aguas, tanto superficiales como subterráneas, es decir, en los acuíferos. Algunos conceptos básicos que ya sencillamente es por recordarles: el lixiviado es el líquido resultante del proceso de percolación. El mejor lixiviado es el que no se genera, por tanto hay que luchar por utilizar técnicas que vayan directamente a minimizar, no a producir mayor cantidad de lixiviado, y que el lixiviado es la suma de todas estas aguas que están presentes en el caso de los vertederos: agua procedente del propio residuo, infiltración de agua de lluvia, entradas de agua subterránea, etcétera, la recirculación a veces de los lixiviados y otras incidencias que puede tener el ser humano sobre este tipo de residuos. Cada lixiviado tiene una naturaleza y una composición diferente, dependiendo siempre del tipo de residuo, y eso depende, no es el mismo lixiviado que producen los alemanes, que producen los franceses, que producimos nosotros, y en dependencia de los lixiviados difieren muchas veces de una región a otra del mismo país. Por lo general estos son los contaminantes fundamentales. Bien, la mayor parte es debido a la demanda química de oxígeno, es decir, a la materia orgánica, luego el nitrógeno en forma amoniacal, las sales y los metales. Más o menos aquí tienen una clasificación de lo que son los lixiviados en dependencia de la edad del vertedero: joven, medio y viejo. Actualmente ya se ha tratado de concentrar sencillamente en dos partes: joven y viejo, que ya es lo más aceptado. Y bueno, con el tiempo estos lixiviados pues disminuyen la biodegradabilidad de la materia orgánica, aumenta la concentración en amonio y aumenta la presencia de sales. Tecnologías de mayor aplicación actualmente en el tema de lo que es el tratamiento de los lixiviados, ya partiendo como semifinalista o como secundaria, son la ósmosis inversa y la evaporación. Y tenemos la evaporación natural y la evaporación forzada. La evasión ya puede ser por caldera de vapor, por vacío, etcétera, etcétera. Es decir, nuevas combinaciones también que van apareciendo. Las tecnologías de tratamiento que existen actualmente en forma global, los tratamientos físicos, dentro de ellos el stripping, los procesos de membrana, la separación de sólidos. No voy a hacer hincapié en esto porque creo que todo esto se ha tocado, se conoce y no es necesario indagar mucho. Cualquiera puede ir a la literatura normal y puede verlo. De esta forma es, digamos, un recordatorio de cómo está el tema, un estado del arte, digamos. Los tratamientos químicos de oxidación química, la precipitación, coagulación o floculación. Los tratamientos biológicos, aerobio y anaerobio, ya ahorita se hablaba de los sistemas de MBR vinculado luego a una etapa de ósmosis inversa para darle una mejor prestación a lo que es el tratamiento de los lixiviados, los reactores de cargas secuenciales, etcétera, etcétera. Aquí están, bueno, la efectividad, una tabla donde tienen las efectividades de los tratamientos, que espero que se vea algo porque está muy pequeño. Pero bueno, de esta forma ya cuando tengan la ponencia quizá lo podrán tener y podrán tener una referencia para su estudio o para cualquier búsqueda que necesiten. Aquí están de acuerdo a la edad del lixiviado, el objetivo y las características en cada caso. Más o menos un coste aproximado tomado de la literatura internacional, que más o menos aquí están, bueno, los procesos acobio con remolición de nitrógeno, más o menos un coste en dólares de 20, la ósmosis inversa, los procesos biológicos, más carbón activo, más precipitación, es decir, lo que son combinaciones de procesos, típico también ya en el tratamiento de estos tipos de efluentes, de los lixiviados, la evaporación, los humedales o piscinas abiertas, y el consumo energético de la ósmosis inversa con la nanotracción y la evaporación del vacío. Son tecnologías que ya existen, ya esto más o menos se conoce, pero bueno, y bueno, ahora empezamos ya a trabajar sobre
las nuevas tendencias que hay, que ya el colega hablaba del tema con una nueva versión de lo que se parece a lo que es un secado por aspersión. El secado por aspersión no es más que una operación que consiste en un líquido transformarlo en un polvo. En este caso, sencillamente, por una evaporación, digamos, flash, y aquí lo que es decir, lo importante es extraer en forma de polvo todo el sólido en suspensión, solución o emulsión en que se encuentre. Lo otro es la inertización, que es un proceso físico-químico que busca la estabilidad de ese residuo. Para ello se utiliza un reactivo, en el caso de los lisiviados da muy buenos resultados la mezcla del 50% de cemento más óxido de cal. Y aquí, bueno, aparece ya nuestro aporte en este tema. Anteriormente le había comentado que existía la inertización en masa, que es una mezcla de lisiviado más reactivo. Por tanto, aquí estamos hablando de orden de magnitudes, de relación por kilo de lisiviado de 2 a 3 kilos de reactivo por kilo de lisiviado, mientras que en la fase dispersa, que es el sistema que hemos desarrollado nosotros, en dependencia de la concentración de sólidos, la procedencia o el origen del lisiviado, estamos hablando de entre 0,75, 0,8 y 1,2. Si viene de ósmosis inversa o si viene de planta de evaporación. Y la fase dispersa es formación, es decir, atomización de la fase líquida y pulverización de lo que es el reactivo. Por lo tanto, aquí estamos hablando del reactivo en forma micronizada, de un tamaño de partícula entre 100 y 85 micras. Aquí, bueno, he querido presentarles más o menos en qué consiste lo que es el secado por aspersión. Esta es nuestra planta que hemos desarrollado, los resultados que ustedes vieron con anterioridad. Esta es la planta que tiene cepa en Pierola, que está actualmente en funcionamiento, y este es el funcionamiento en principio del secado por aspersión. He dicho que no es una tecnología nueva, una tecnología que ya está implantada en otros sectores de la industria, lo único que recientemente, relativamente hace 10 años, está entrando en lo que es el mundo del tratamiento de los lisiviados. Y el corazón de esto es estas dos cosas que tenemos aquí. Uno, la atomización del lisiviado, ya sea por tobera, o la atomización del lisiviado por disco. Mucho más económica la de disco mucho más económica la de tobera que la de disco, en todos los sentidos, desde el punto de vista de costes fijos y costes de mantenimiento. Y sencillamente lo que es la suspensión, la solución o el lisiviado se introduce dentro de una cámara, que es la cámara de secado, donde se le introduce aire caliente que puede venir de un motor de cogeneración, de los gases de escape de un motor de cogeneración, de un quemador de biogás o de un quemador de gasoil. Se produce la expansión, se aumentan infinitamente la superficie de contacto, se mejoran todos los coeficientes de transporte de masa, calor y de cantidad de movimiento, se produce la separación, se produce el retiro del agua y la separación del sólido, y al final lo que se obtiene es un sólido. Bien, el grado de eliminación que da, vuelvo y repito, depende de la concentración de sólido que aparezca en los lisiviados. Si es 7, estaríamos hablando de alrededor de un 93%, si es 20, pues estaríamos hablando de un 80%, quiere decir que todo el resto quedaría en forma sólida. Bueno, y este, por ejemplo, es el modelo tecnológico del secado por aspersión. Uno de los modelos tecnológicos del secado por aspersión, ósmosis inversa, concentrado a evaporación atmosférica, de la evaporación atmosférica al secador, del secador al filtro de manga, se separan los sólidos y los gases, pues pasan sencillamente a un sistema de tratamiento, que en dependencia de las temperaturas, puede ser un tratamiento físico normal o un tratamiento térmico. Cuando se trabajan a temperaturas elevadas, por encima de los 300 grados Celsius, es recomendable ya utilizar, porque en la fase gaseosa empiezan a aparecer los compuestos COP, los compuestos orgánicos volátiles que se deben a la degradación de la materia orgánica, pues es recomendable utilizar un tratamiento térmico. Bien. Cuando se trabajan a temperaturas más bajas, lo que se hace es la ruptura del equilibrio químico, y lo que la tendencia es a la formación de amonio, pues con un stripper de amonio pues a veces es suficiente. Esto es lo que es la inertización en masa, habíamos el modelo del secado por aspersión, el modelo de la inertización en masa, similar, lo único que aquí lo que se utiliza es un mezclador, que puede ser un tornillo sin fin, o un mezclador, una cuba de hormigón, etcétera, etcétera,
Y aquí, como las temperaturas a las que se trabaja son relativamente bajas, generalmente lo que requiere es un tratamiento de los gases vía stripping, porque lo que se rompe generalmente al añadirle reactivo es el equilibrio químico, y lo que se hace, el amonio pasa a amoníaco y es lo que hay que eliminar. Bueno, ya ahora entro en síntesis en nuestro desarrollo, que es la tecnología de inertización en fase dispersa, que es la combinación del secado por aspersión más la inertización en masa, con la diferencia de que aquí no echamos el lixiviado en un mezclador, sino lo pulverizamos dentro del mismo equipo, utilizando un tubo pulverizador diseñado para esta función, que aprovecha la corriente de aire que entra para hacer también la pulverización del reactivo. Y el reactivo, vuelvo y repito, es óxido de cal más cemento. Las partes fundamentales pues son el quemador, gasoil y biogás en este caso, o si se puede aprovechar el calor residual de un motor, la cámara de calefacción del aire, la cámara de inertización, el atomizador y boquilla, que es la que está en la parte interna, el dosificador volumétrico para dosificar la cantidad. Esta cantidad que se dosifica siempre va en función del origen del lixiviado, si es procedente de ósmosis inversa, si es procedente de evaporación, es decir, el nivel de concentración en sólido que tiene, el ciclón o filtro de manga para la separación, los recipientes de recolección, la soplante para lo que es la extracción y movimiento del aire, una bomba de alta presión. Aquí estamos trabajando alrededor de entre unos 10, aproximadamente 10-15 bares. Generalmente trabajamos con un tamaño de partícula de reactivo de 85, y la tobera que ponemos también nos da un tamaño de gota de unas 85 micras. Sí, pues el cuadro de control y maniobra. El principio químico sencillamente es, el principio químico se fundamenta sobre todo estas reacciones, estas tres secundarias, estas tres es la fundamental, que es la hidratación de la cal, que forma el hidróxido de calcio, para luego ser absorbidos los cloruros, los sulfuros y parte también del CO2. Y el principio físico sencillamente es que el tamaño de gota tiene que ser equivalente al tamaño de partícula, para lograr una alta eficacia de captación y de la reacción. Si es superior, pues puede ser que parte es decir, que la eficacia de este proceso no sea la que se desea. Aquí están, por ejemplo, los resultados que se hicieron de los lixiviados de Palau Tordera, Oriz y de Pierola, lo tienen aquí. Son los contaminantes fundamentales que teníamos. Aquí están, pues ya están los resultados, estos resultados que ya fueron hechos por laboratorios acreditados. Aquí están también los tres lixiviados que se trataron, los tres lixiviados se trataron con la misma relación estequiométrica, lo cual ya nos decía que es necesario cambiar, mientras aquí se lograba un inertizado 100%, aquí digamos que se alcanzaba una inertización de un 90% y aquí de un 50%, por lo cual quiere decir que la cantidad de reactivo que había que añadir era más. ¿Qué sucede? Esto procedía de un proceso de ósmosis inversa de una etapa, aquí de dos etapas, y aquí de proceso de ósmosis inversa más evaporación. Aquí estamos hablando de un 5% en sólido, aquí de casi un 12%, y aquí estamos hablando casi de un 18-20% en sólido. Cuando hicimos la medición de la fase gaseosa para ver qué contaminantes salían, pues aquí están los resultados. Los resultados básicamente se basaron en medir la composición de amonio y la composición de sulfídrico para los tres tipos de vertederos, y bueno, también ver al final lo que eran los compuestos orgánicos volátiles, y dentro de los compuestos orgánicos volátiles están todo esto. Esta es la tecnología que nosotros hemos desarrollado, el modelo tecnológico para la inertización, algo similar, pero bueno, ya vuelvo y repito, aquí se combina lo que es el secado por aspersión con la inertización, lo único que es en fase dispersa. Aquí tenemos una comparativa de las tecnologías, el secado por aspersión en cuanto a inversión alta, baja, costes operativos bajos, altos, bajos, consumos de reactivos altos, bajos, aquí no hay reactivo, consumo de energía altos, medio bajo, medio alto, residuos generados bajos, medios altos, bajos,
y las características del sólido que se obtiene, soluble, por tanto tiene que ser gestionado fuera, e insoluble que van a vertedero. Lo que hablaba ahorita el colega sobre el aprovechamiento del calor residual de los motores, generalmente en un vertedero siempre hay biogás, hay que quemarlo de una forma u otra, lo mejor es aprovecharlo para la generación eléctrica, hay un calor residual tanto del agua como del gas que se puede utilizar, y nosotros ahora pues hemos desarrollado, queremos implementar esta tecnología que es aprovechar el calor residual de los motores, pasarlo como sistema de calentamiento para utilizarlo para el proceso de inertización. Aquí, a diferencia de lo que es el secado por aspersión, que se trabaja alrededor de 300 grados, aquí trabajamos a 150 grados Celsius. Aquí tienen las conclusiones. Es un desarrollo propio que ya venimos aplicando desde el año 2008, se está en fase ya de implementación para salir al mercado, y aquí está la invitación que le comentaba en los cursos sobre instalaciones de captación y limpieza de biogás y tratamiento térmico. Su aliado, gracias y perdonen que le haya robado un poquito de tiempo.